Bienvenidos a este su podcast Cartas Abiertas. En este espacio el día de hoy les hago una invitación especial para que nos podamos introducir de la mano de Juan en este evangelio, mirando capítulo por capítulo de forma a veces muy detallada, para mirar cómo Juan presentó a Jesús el Salvador. En este primer capítulo, en la Biblia que estoy leyendo, que es Nueva Versión Internacional, tiene un título que dice: El Verbo se hizo hombre. Entonces, el Verbo es Jesús. Y también les comento que voy a hacer un cambio en el artículo el, que se refiere a Jesús, tomando directamente el nombre de Jesús. Y dice así, versículo 1, vamos a leer del 1 al 5. Dice: En el principio ya existía el Verbo. ¿Quién? Jesús. Y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Jesús estaba con Dios en el principio. Por medio de Jesús, todas las cosas fueron creadas. Sin Jesús, nada de lo creado llegó a existir. En Jesús estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirlas. Entonces aquí comenzamos a ver como un poquito más en detalle aquellas gráficas o ilustraciones que Juan comenzó a utilizar. Y aquí ya nos comenzamos a dar cuenta de que en el episodio anterior habíamos hablado de que Jesús es la luz del mundo, y Juan nos lo está dando a entender y a conocer en estos primeros 5 versículos de este capítulo número 1. Bueno, vamos a comenzar a narrar que aquí entra un hombre especial, un hombre que fue llamado a este mundo también con un propósito especial. Y este hombre se llama Juan el Bautista. No lo podemos confundir con Juan el discípulo, que fue quien escribió esta carta, con Juan el Bautista, que fue el encargado de abrirle camino al Señor. Esa fue la misión que Dios, Papá Dios, le encomendó a él. ¿Quién era Juan el Bautista? Juan el Bautista era primo de Jesús. Y aquí hay algo muy importante, y es ver un principio que está en el corazón de Papá Dios, y es la familia. Si bien es cierto que Jesús fue encarnado por el Espíritu Santo en el vientre de María, Jesús tuvo una familia. Papá Dios le procuró a él una familia que lo rodeara, que lo apoyara, una familia en donde se pudiera desarrollar. Aquí vemos este principio fundamental de la importancia de la familia en el ser humano. Entonces, Jesús, como ser humano, tuvo padres, tuvo su mamá María, su papá adoptivo o putativo, como muchos lo llaman, que fue José el carpintero. Si tuvo padres, necesariamente tuvo que tener abuelos. Vemos que tiene un primo que se llama Juan el Bautista, y si tuvo un primo, tuvo tíos, es decir, una familia completa. Tuvo hermanos. En este caso, nos damos cuenta de que ese primo se convirtió en una persona especial. Él era hijo de Elizabeth y Zacarías. Elizabeth era la prima de María, la mamá de Jesús. Y la historia nos cuenta, esta narrativa nos dice cómo María, una vez ya había concebido a Jesús en su vientre por obra del Espíritu Santo, se va de camino a visitar a Elizabeth. Elizabeth ya era de avanzada edad. Ellos eran de avanzada edad. Ella no podía tener hijos. Y aquí es como una historia muy similar a la de Sara, porque fueron mujeres de avanzada edad que pudieron alumbrar, que pudieron dar alumbramiento, es decir, nacer de ellas un hijo. Entonces, aquí nos damos cuenta, digamos, de que hay como un encuentro sobrenatural, porque la historia nos cuenta que cuando María y Elizabeth se ven, en el vientre de Elizabeth, ese niño brincó. ¿Y por qué brincó? Porque hubo como ese encuentro sobrenatural de esas dos barriguitas, en donde en la una estaba Jesús y en la otra estaba Juan el Bautista. Bueno, Juan el Bautista tiene un encargo, ya lo he comentado, abrir el camino al Señor, pero un encargo también específico de ser testigo y dar testimonio de que Jesús era el Hijo de Dios y que ya estaba habitando entre los hombres. Esa señal era, Dios le había dicho: vas a ver
que sobre el hombre que se descienda el Espíritu Santo y permanezca sobre él es el Mesías. Entonces, aquí hay algo interesante, y yo lo he pensado de esta forma, es que ellos dos siendo primos, no sé hasta dónde mi imaginación me pueda llevar, hayan compartido juegos, todavía no tenía Juan el Bautista la conciencia de que ese primo era su Salvador. Bueno, aquí nos damos cuenta ya de que pasan los años, ellos son muy contemporáneos en edad, y Juan el Bautista comienza a pregonar a voz en cuello, porque el hombre tenía, yo me imagino este hombre como con un vozarrón de voz, porque él gritaba pregonando a Jesús. Entonces él comienza a hacer esto y él comienza a contarle a los judíos que, que se arrepientan. Su mensaje principal era el arrepentimiento de los pecados. Que cada uno tuviera conciencia y se arrepintiera de su pecado, que enderezara el camino del Señor. Y él comienza a pregonar esto, pero a la par Jesús ya está comenzando a dar sus primeros pasitos en ese ministerio. Y el pueblo judío comienza a ver que la gente comienza a inquietarse con lo que él está diciendo, comienzan a darse cuenta que este hombre está diciendo algo que no era normal, que no era común, y lo comienzan a detallar a Juan el Bautista. Entonces van y lo comienzan como a interrogar y mandan un grupo de judíos a decirle, ¿tú quién eres? Y ante esa primera pregunta de ¿tú quién eres? La verdad es que Juan el Bautista, con total franqueza y siendo completamente consciente de su papel, lo primero que dijo fue, yo no soy el Mesías. Él lo contestó de una. Cuando él contesta eso, ellos se quedan mirando y le dicen, bueno, pero entonces tú eres Elías. Y Elías fue un profeta que fue arrebatado a los cielos y muy seguramente ellos estaban esperando que él volviera con un mensaje de parte de Dios. Entonces le preguntan, ¿usted es Elías? Y él dice, no. ¿Usted es un profeta? Él dice, no. Entonces, ¿quién es usted? Ellos comienzan a inquietarse, no es el Mesías, no es Elías, no es un profeta. Entonces, ¿quién es usted? Y en el versículo 23 de este capítulo vemos lo que él les contesta. Y él les dice, yo soy la voz del que grita en el desierto. Enderecen su camino, enderecen el camino del Señor. Ese era su mensaje. Bueno, hasta aquí, digamos, bueno, otra cosa, le dicen, bueno, si usted no es el Mesías, ¿por qué está bautizando? Porque hay gente que lo sigue. De hecho, Juan ya tenía sus propios discípulos. Entonces le dicen, ¿y usted por qué está bautizando? No entendemos qué es lo que usted está haciendo. Y él les contesta algo que los dejó todavía mucho más despistados porque él les dice, yo bautizo en agua, pero el que viene tras de mí, él los bautizará en el Espíritu. También les dice, es tan superior a mí que yo no soy digno de amarrarle o desamarrarle la sandalia. Él comenzó a mostrar a Jesús de una forma de poder y autoridad. Bueno, pasa esto, pasa el interrogatorio, las respuestas de Juan el Bautista, y al día siguiente Juan vio a Jesús. Y nos dice esta historia que cuando él se estaba acercando, Juan comienza a gritar. Él comienza a armar allí esa expectativa dentro de la gente, él comienza a darse a conocer y él comienza a gritar en su voz, gritando, dice, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Claro, la gente escucha que alguien está gritando, que alguien está diciendo cosas, pues van a comenzar a poner atención. Y aquí vamos a encontrar, nos vamos a detener en dos palabras principales que son el Cordero de Dios y que quita el pecado del mundo. Entonces, la primera es porque un cordero. Ya lo vimos que esa es una de las ilustraciones que Juan el Bautista da. Pero ¿por qué el cordero? ¿Por qué no fue otro animal? Y nos damos cuenta que el cordero es significado de mansedumbre. Y hay una parte en la Biblia, la estaremos viendo, que el Señor se entregó como cordero al matadero, dice la palabra. Entonces, cordero significa mansedumbre, cordero significa paz, significa silencio,
significa sacrificio, significa también dolor en ese sacrificio, significa el sufrimiento, tiene mucho significado. Él es dócil, Él es paciente, Él es inocente, tal cual el Señor Jesucristo lo fue, porque nos damos cuenta de que Él, siendo inocente, pagó por todos nuestros pecados. Entonces nos damos cuenta de esta otra representación gráfica. Eso significa el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Él no vino solamente a los suyos. Dice que Él vino a los suyos y los suyos lo rechazaron. Y su gracia se extendió al mundo entero. A toda raza, a toda nación se extendió Él. Entonces es bien importante pensar que no solamente, por ejemplo, los judíos que lo aceptaron son los que son salvos, sino que se extendió a los gentiles del mundo, a todo ser humano. Bueno, aquí pasa algo siguiente, y es que los primeros discípulos de Jesús se fueron constituyendo de manera lenta, pero él muestra cómo al día siguiente Juan estaba con dos de sus propios discípulos. ¿Sí? Él estaba con dos de sus propios discípulos. Entonces, cuando Juan veía a Jesús, él comenzaba a gritar. Eso era típico en él. Él no se detenía, yo decía, ¿por qué no se detenía? Le decía, hola primo, ¿cómo estás? Y comenzar a hablar de cosas cotidianas. No, él estaba cumpliendo un propósito y había un tiempo para ese propósito establecido por el Padre. Entonces, cuando él lo ve que pasa, él iba con dos de sus discípulos. Entonces ve que Jesús se le va acercando y él comienza a gritar lo siguiente: aquí tienen al Cordero de Dios. Y sigue. Y los dos discípulos de Juan se quedan mirando a Jesús y se devuelven detrás de Jesús. Entonces, aquí hay algo que el Señor como que se da cuenta que lo están siguiendo y él como que les pregunta, ¿qué quieren? ¿Qué buscan? ¿Qué necesitan? Les dice el Señor. Y yo me los imagino a ellos como sorprendidos mirando cómo podían iniciar una conversación con Jesús. Le preguntaron fue, ¿dónde te hospedas? Y él le dijo, vengan conmigo, yo les voy a mostrar dónde me hospedo. Dentro de esos dos personajes, uno de ellos era Andrés, hermano de Cefas. Bueno, Jesús le colocó ese nombre, Cefas. Entonces resulta que Andrés, cuando ve a Pedro, a su hermano, le va diciendo, ven, ven con nosotros que hemos encontrado al Mesías. Y Pedro lo sigue. Pero lo interesante aquí es que, bueno, yo lo estoy ya nombrando como un Pedro, pero el Señor le cambia el nombre. Y cuando Pedro se va viniendo hacia él, o sea, va llegando, el Señor se queda mirándolo fijamente a los ojos y le dice, tú eres Simón, ese era su nombre, tú eres Simón, pero serás llamado Cefas, que significa Pedro. Ahí encontró a este primer gran apóstol, gran columna, gran discípulo, con fallas, con dificultades como cualquier ser humano, pero un hombre que amó a Jesús y que se convirtió en una de las grandes columnas de la iglesia. Bueno, sigue diciendo y narrando la historia al día siguiente. Aquí van unas narraciones de al día siguiente ocurre tal cosa, al día siguiente. Al día siguiente resulta que Jesús decidió salir y ir a Galilea. Y en ese recorrido se encontró con un hombre que se llamó Felipe. Y le dijo, ven, sígueme, Felipe. Y Felipe lo siguió. A mí el nombre de Felipe me encanta porque así se llamaba mi padre. Y lo sigue Felipe, pero él va y busca también a un hombre llamado Natanael. Y Natanael se encuentra con Felipe y Felipe le dice, venga conmigo que hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, el carpintero. Y Natanael va contestando como, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Yo creo que él se arrepintió de haber abierto su boca, digo yo, porque a veces uno es muy imprudente y dice cosas que después se arrepiente. Y yo pienso que a Natanael le pasó eso.
Entonces, pero lo siguió, y cuando él va llegando, Jesús hace un comentario muy específico que le dice, aquí tienen a un verdadero israelita en quien no hay falsedad. Y Natanael quedó aterrado y dijo, ¿por qué este hombre está hablando de mí si él no me conoce? Y el Señor le dice, sí, yo te conozco. Tú estabas debajo de una higuera. Sorprendente. Y esto nos muestra y nos lleva a meditar que realmente Dios ve todo de nosotros. El Señor conoce todo de nosotros. Nosotros nos podríamos esconder en la cueva, irnos a un lugar súper apartado del planeta, meternos en la cueva más profunda, pero Él allí sabe en dónde estamos metidos y qué estamos haciendo. ¿Qué estaría haciendo Natanael debajo de esa higuera? Yo me imagino que él estaba durmiendo, estaba descansando, estaba sentado mirando la naturaleza, meditando en su Dios, ¿sí? Estaría comiendo, cualquier cosa podría estar haciendo, pero de todas formas lo que nos dice la palabra es que él era un hombre que definitivamente en él no había falsedad, entonces todo lo que había en él era bueno. Y cuando él dice eso, Natanael se aterra de lo que el Señor le está diciendo y él contesta exclamando, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, y reconoce a este Jesús. Bueno, vamos para el capítulo 2 y dice que al tercer día de haber sucedido todo esto, Jesús, su familia y sus discípulos con otros tantos fueron invitados a una boda. Y aquí ocurre como la primera señal que él hizo después de que él fue bautizado por Juan. Entonces aquí pasa algo muy curioso y es que ellos llegan como invitados a la boda, pero nosotras las mujeres somos más curiosas, más detallistas. Y María, su mamá, se da cuenta de que el vino se les acabó. Y él va y le dice al hijo, Jesús, va y le dice a su hijo, oye, ¿sabes qué? Se acabó el vino. Se acabó el vino. Yo me imagino preocupada porque pues habían invitados a quien servir. Y él le dice ¿y a mí qué? O sea, ¿yo qué tengo que ver en esto con que se les haya acabado el vino? Pero María le dice a los sirvientes, hagan lo que él les diga. O sea, ella dejó el problema en las manos del Señor. Así como lo debemos hacer nosotros cada vez que se nos acabe el vino, que no debería ser porque ya pertenecemos a la vid verdadera, somos sus pámpanos y estamos allí sujetos y agarrados de esa vid. Pero María hizo lo que le correspondía. Dejemos el problema en las manos de Jesús porque Él sí puede solucionar todos nuestros inconvenientes. Y allí ocurre este primer milagro, esta primera señal, y es que Jesús dice, bueno, traigan tinajas y llénenlas de agua y vayan y las reparten. Y ese vino fue el excelente vino que este anfitrión pudo brindar en esa fiesta de bodas. El mejor vino, dice, se da de primeras, el mejor vino, después se da cualquier cosa. Con el Señor siempre tendremos el mejor vino, siempre. Nunca habrá un vino que no sea de alta calidad estando con el Señor. Luego viene otro episodio, que es un episodio bastante diciente del carácter de Jesús, y es que cuando ya se aproximaba la Pascua, los judíos el Señor Jesús fue al templo y halló con sorpresa que ese templo lo habían convertido, como él había dicho en otras expresiones, una cueva de ladrones. Allí en ese templo ellos estaban haciendo negocios. Dicen que vendían bueyes, ovejas, palomas, pero también la convirtieron en una casa de cambio. Hacían cambio de monedas allí. Y el Señor se enoja. El Señor entra en furor, coge unas cuerdas, unos látigos y les dio al que encontró por delante. Los desalojó de ese lugar porque para él ese templo era especial. Y fue un templo que se demoraron, dice que 46 años construyéndolo, pero el uso no era el adecuado.
Y entonces el Señor entra en esa rabia, digo yo, a él le dio rabia, los saca corriendo de ese lugar y les hace un desafío y les dice así, como, destruyan este templo, que yo lo reconstruiré en 3 días. Y la gente decía, hemos demorado 46 años construyendo este templo y él viene a decirnos que si derribamos el templo en 3 días lo va a reconstruir. Pero ellos no entendían que se estaba refiriendo a su propio templo y que ese templo realmente iba a pasar por un sacrificio donde iba a ser demolido, donde lo iban a destruir, pero en 3 días él se levantaría en victoria. Esta es una de las grandes historias que nos hacen reflexionar del poder de Dios a través de su Hijo Jesús. Hasta pronto.